Hola a todos chicos, de nuevo. Entramos ahorita en la parte del frontend. Lo que vamos a usar es React, como ya mencioné. Básicamente React se basa mucho en funciones, ¿cierto? Es muy orientado al paradigma funcional. Entonces lo que vamos a usar es muchas funciones internas. Su parte visual es como su template, trabaja con algo que llama JSX, que es toda la sintaxis para la parte de la composición y los componentes internos que se tenga en la aplicación. Bueno, eh, dentro del proyecto podemos depurar lo que ya descargamos y lo que se genera con el CLI, y vemos básicamente lo más simple posible y eliminando ciertas cosas. Entonces vamos a preparar. Vamos a iniciar claramente que necesitamos el endpoint. Entonces vamos a colocar aquí una constante que se llama constante IP http localhost, nuestro local 8080, que era el puerto que se expone el backend, y le vamos a colocar API como nuestro contexto. Listo. Eh, Vamos a necesitar un componente que se llame listado, el list, componente list. En este momento lo que estoy haciendo es una función arrow donde va a retornar un listado en particular. Entonces esto nos va a servir para poder listar toda la información. Yo ya tengo por acá preparado la parte del template. Vamos a tener el listado, no viene una descripción y viene solo el ID, ¿cierto? El name y si es completado. Complete. Así está bien. Ok, este estado todavía no lo tenemos visualizado. Eso lo vamos a sacar de un contexto. Vamos a requerir de un contexto en general. Entonces, el contexto nos lo va a dar algo que vamos a diseñar en este momento, pero para poderlo usar, aquí venimos a introducir un poco el concepto de los hooks. Los hooks vienen dados de React, son como todas las funciones que tiene React para trabajar internamente con diferentes mecanismos internos de React. Si ven acá, aquí estoy usando un contexto que lo vamos a anotar como store. Pueden haber diferentes contextos. Un store es un almacén que vamos a guardar los estados internos de la aplicación. Entonces, para poder crear el store, tengo que delimitarlo como un contexto. Entonces acá lo que digo es que este store es un contexto en sí y va a tener que tener unas variables o unos estados iniciales, que van a ser estos. Entonces ya tenemos nuestras variables iniciales y nuestro contexto. Ahora, dentro de nuestro contexto hay que tener un provider. Un provider en sí nos va a servir para poder enwrapar, o por decirlo así de otra forma, no sé cómo podría definirlo, pero es en general es el que nos va a poder conectar entre sí diferentes componentes. ¿Por qué? Porque vamos a tener primeramente un listado, pero podemos tener otros componentes de sí que queramos conectar entre ellos, ¿ya? Entonces nuestro provider nos va a servir en eso. Ahora, esta función reduce no necesariamente tiene que estar acá, puede estar incluso fuera del contexto o del provider. Entonces, pues podría estar ahí. Una función reduce es una función pura. ¿Qué es una función pura? Dada una entrada, ¿cierto? Siempre va a recibir la misma salida de esa entrada. Entonces, por eso este return depende mucho de la entrada como tal. Denotamos la entrada del reduce con dos argumentos. Uno es el estado, en general son todos los estados, y el otro es la acción. Las acciones tiene el tipo, ¿cierto? Toda acción debe tener un tipo para poder clasificarla, y va a tener
un payload o un contenido, un body, ¿ya? Listo. Y ya nuestro provider, ¿cómo lo podemos usar? Entonces, bueno, introducimos el otro concepto, el otro hook, que es el reducer. El reducer es básicamente una función de React que nos ayuda a que administrar nuestro reducer, ¿ya? Entonces, en este caso, esta administración o este gestor, o por llamarlo así de otra forma, el que implementa la lógica necesaria para los estados y el dispatch sería en este caso el reducer, ¿ya? Entonces, en sí se está usando como tal este reducer con estos estados iniciales, ya con estos estados iniciales que son los mismos en sí del contexto. Ok, entonces ya tenemos el provider que se basa en el contexto, ¿cierto? Se basa en el contexto creado ya posteriormente, en el contexto, y le vamos a inyectar dos argumentos. Uno es el estado y el otro es el dispatch. El estado es como está actualmente en el punto dado pues de todo el reduce, como reporta pues el estado, y el dispatch es el método que nos permite enviar o notificar al Redux qué cambios quiere que pase en el sistema orientado a una acción. Listo. Para poder usar este provider, lo que vamos a hacer es inyectarlo como si fuera un componente. Entonces, es un contenedor. Entonces, aquí tenemos es un contenedor de componentes. Tenemos nuestro componente list, y ya. Entonces ya aquí en el componente list ya puedo usar el store que hace referencia a este proveedor como tal. Entonces ya aquí tiene el estado. El estado inicial es vacío, pues es un estado sin elementos. Si yo quisiera obtener ese estado en relación ya a una solicitud o a una consulta, tendría que trabajar con un efecto. Use effect. Este efecto nos va a decir que nos va a permitir trabajar en background, es decir, no va a bloquear el render, no nos va a permitir bloquear el render. ¿Por qué? Porque si tenemos una solicitud y esa solicitud depende de una respuesta de, en este caso, el backend, entonces estaría bloqueando y no podría refrescar el evento posteriormente cuando ya obtenga la consulta. Listo. Ya con este efecto podríamos hacer una consulta a través de un fetch. El fetch como tal es básicamente una forma de poder consultar algo por HTTP o cualquier recurso que esté en la web. ¿Ya? Entonces podemos ir a consultar cualquier elemento. Entonces, básicamente voy a consultar un poco acá el back de nuevo y vemos que el endpoint es API to do para poder listar. Listo. Este es nuestro endpoint. Posteriormente el fetch es una promesa de JavaScript que se necesita resolver. Entonces acá se está resolviendo esa promesa y con la respuesta se está parseando o se está convirtiendo a un JSON para poder ser tratado. Después con el dispatch que se tiene en el contexto se va a actualizar dependiendo de un tipo de acción. Tenemos ya por consiguiente el efecto debe de tener una condición o unas reglas y es que este identificador pueda existir, es decir que este len, o sea que la lista tenga un len, ya, o sea una dimensión y que el dispatch exista en este momento para que este efecto no sea recurrente en sí, sino que se haga en un determinado tiempo, o sea se hace cuando exista el end, es decir, cuando se dispare este evento. Con esto ya tenemos el listado en nuestra consulta para listar nuestros objetos dentro del backend. Ahora faltaría el formulario
que en este caso sería otro componente. Sería otro componente que nos ayudaría a tener un formulario muy básico. Este formulario va a tener una respuesta como tal de un formulario, o sea, de un formulario con inputs. Ahora, ya viene el otro concepto, el otro reduce, que es, perdón, el otro HUD, que es la parte de las referencias. Es otro HUD que viene de RIAD. Y lo que nos permite hacer con esta referencia es identificar las propiedades de un componente en específico. Entonces, esta referencia va a ser, en este caso, la del formulario. Lo vamos a inicializar en nulo y él se crea o se inicializa cuando el componente es montado. Todos los componentes trabajan en un ciclo de vida. Yo les recomiendo que vean la documentación de RIAD a través del ciclo de vida de un componente. Cuando es montado, él carga sus propiedades y lo referencia ya y se puede usar. Listo, lo que vamos a diseñar ahora es un método. Es el método para poder agregar en sí esta lista, ¿ya? Este método lo podemos colocar acá como una función interna de este componente. Este evento va a tener un request, y va a tener el mismo fetch, pero ya este fetch va a especificar que es un post. Como tal, el post recibe un body. Este body es el que estamos preparando acá. Igual va a tener un contexto, un contenido que va a ser como el que va a enviar, o sea, va a enviar es un JSON, va a transportar un JSON a través de la red. Igualmente va a tener que mapear, va a obtener el todo, que es el objeto en particular. Después despacha el evento. Entonces aquí nos faltaría usar el contexto. O sea, aquí vamos a usar esto mismo. Vamos a usar este contexto, perdón, acá. Y vamos a requerir no vamos a usar este estado, solo vamos a usar el dispatch. Y vamos a requerir un set state. Entonces aquí viene otro hook que es muy usado, que es el use state. El use state básicamente nos permite ya tener estados internos dentro del componente. Entonces acá lo que definimos es un estado ya no externo, como nos da el contexto, sino interno. Y con este estado interno vamos a poder colocar nuestros estados como tal internos. Yo aquí no voy a hacer uso de este otro campo, vamos a hacer solo el de name y el cambio de estado. Entonces, el formulario va a tener un nombre, va a tener solo un campo, un input que es un nombre, va a tener un evento que es el onChain. Esto significa que el usuario cada vez que tipea, cada vez que ingresa datos, lo que va a hacer es agregar este nombre como tal. Va a conservar los estados que tenga, ¿cierto? Y solo va a reemplazar el objeto en particular que es el nombre. Esto hace esta función, que es básicamente una expansión al elemento, o en otras palabras es una digamos que divide o fragmenta todos los elementos que están ahí dentro del objeto state, y ya se puede reemplazar con uno más reciente que es el que llega por el evento. Se tiene el clit, que es otro evento, un handlet, que es que ya vimos. Y acá lo que hacemos es que, como esto está dentro de un formulario, frenamos en sí el evento. Entonces decimos, ojo, no quiero que haga submit del formulario, sino que yo voy a hacer una operación internamente. Cuando se resuelve la promesa, se despacha, se setea y se resetea el formulario, o sea, se va a borrar los campos que están dentro del formulario. Con esto ya tendríamos
el formulario para crear y el listado de, la, de nuestro CRUD. El formulario lo voy a colocar por acá y lo voy a guardar. Ok, vamos a hacer algo acá en la terminal y vamos a probar. Estamos ahí, npm start. Esperemos que levante el servicio. Levantando el servicio ya podríamos tener nuestro frontend con el listado y el creado. Algo importante a destacar es que el Redux lo que está implementando acá es en esta parte, que es básicamente obtener el listado reciente y empuja un nuevo ítem, y ya con ese ítem se va a agregar el nuevo. Aquí me saca un error y es falta esta otra función dentro de la importación. Listo. Vamos a revisar. Listo. Aquí no tengo datos. Voy a mirar acá un poco y vemos consola. Ok, aquí sale un problema que es el course. El course es porque están diferentes dominios, diferentes puertos, entonces hay que darle el intercambio, pues permite el intercambio entre dominios. En el backend, lo que vamos a hacer acá es utilizar el course origin. El origin en este caso va a hacer nuestro localhost del frontend. ¿Okay? Vamos a cerrar acá y volvemos a correr. Esperemos unos segundos a que corra. Y listo. Ahí ya corrió en el 80. Veamos otra vez. Vamos a refrescar y ya no me saca un problema del COS. Coloco un nombre, hacer video, agregar. Y ahí ya fue agregado sin refrescar la página, que es una de las ventajas que tiene React con la parte del DOM virtual. Entonces, trabajar con DDD. Entonces aquí tengo más elementos. Aún falta ciertas expresiones que podemos ir mejorando. En el siguiente video vamos a pulir un poco más esta parte y vamos a agregar quizás una parte de editar y una parte de editar y enriquecer un poco nuestro CRUD. Le agradezco mucho, chicos, y espero que se entrenen bien y puedan completar este ejercicio.